Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela. Bienvenidos al primer video de Píldora Cultural. Quería iniciar el primer video de esta cuenta, no con una reseña, sino con una recomendación lectora que es muy útil para personas tanto que llevan muchísimo tiempo leyendo como para aquellas que recién están comenzando y que quizás son un poco como yo, que les gusta llevar registro de lo que están leyendo, de qué tal les pareció y sobre todo para saber qué libros recomendar a sus amigos lectores cuando le preguntan por una recomendación para su siguiente lectura. Y para mí este elemento genial es el Reading Journal. Es un elemento que descubrí a inicios de este año, que lo llevo haciendo desde inicios de este año y que para mí ha venido siendo muy útil de verdad. Para ahora ustedes se van a preguntar ¿qué es un Reading Journal? Desde mi perspectiva es un método para llevar un récord de lo que estás leyendo, de qué tal te pareció el libro, de cuánto te estás demorando, pero sobre todo para mí es una forma de colocarme retos de lectura. Un beneficio muy claro del Reading Journal es que lo puedes adaptar mucho a tus necesidades, a lo que tú quieras lograr con esto y a lo que vas a necesitar. En mi caso, por ejemplo, uno de los primeros elementos que le coloqué al inicio de mi Reading Journal fue un wishlist. ¿Por qué? Porque siempre me ando recomendando libros y se me olvidan muy rápido porque me da muchísima flojera anotarlos en el celular, se me pierden entre los mensajes y al final nunca termino leyendo esa lectura. Entonces coloqué un wishlist en el que no solamente son recomendaciones, sino son libros en los que he visto reseñas que tienen muy buenas reseñas y que definitivamente quiero leer a futuro. El segundo elemento que coloqué en mi Reading Journal fue un rating system, que obviamente, claro, como le dice el nombre, es el modo en que yo califico los libros que he leído y que para mí lo tengo dividido en diferentes categorías, que van desde los libros que fueron una decepción total para mí, que a pesar de que me lo habían recomendado mucho, se suponía que eran como muy buenos, al final para mí no me terminaron gustando y que finalmente no los recomendaría, hasta esos libros que no solamente los menciono en cada conversación posible, sino que definitivamente yo los volvería a releer una y otra vez. Luego, un elemento que yo lo vi cuando empecé a tomar inspiración para crear mi propio Reading Journal fue el dibujo de un librero en el que voy anotando los libros que voy leyendo durante ese periodo de tiempo y en mi caso lo voy pintando de color dentro de mi rating system, que es una forma un poco más visual de saber qué libros me gustaron y qué no, y creo que se ve muy bien, ¿no? A nivel estético, por así decirlo, pero es un poco más opcional. Luego, otro elemento que coloqué y para mí es una forma de poder leer fuera de mi zona de confort y llevarme a leer cosas nuevas, fue un bingo lector, que en él coloco cosas o lecturas que me gustaría intentar y que lo ideal es que durante los siguientes meses los vaya completando. Puede ser desde leer un autor completamente nuevo hasta completar una saga de libros que has comenzado y con el que te encuentras totalmente estancado, o quizás leer estilos de lectura o géneros de libros con los que no te sueles animar y que al final creo que te puede animar a leer cosas nuevas y que te puedan terminar gustando a largo plazo. En cuanto al registro de mis lecturas, lo primero que yo coloqué fue el título, obviamente, para saber qué es el libro que leí, luego el autor, el género, para saber qué tipo de género de libros estoy leyendo más y cuáles me gustaría impulsar o siento de que estoy
dejando de lado por completo. Y bueno, obviamente las fechas, en la fecha en la que inicié el libro y la fecha en la que terminé. Esto principalmente es para saber cuánto estoy demorando en leer los libros y así de una forma impulsarme a leer todos los días, al menos un poco, para poder ajustar mis tiempos de lectura y no perder esa constancia, ¿no? En cuanto a la calificación, como lo mencioné anteriormente, va a depender mucho de tus parámetros de lectura. En mi caso, tomo 3 puntos que para mí es importante calificar para que un libro me guste o para saber que un libro me ha gustado. En primer lugar es la narrativa, es decir, la cadencia de la historia, el ritmo con que el autor lleva la historia y demás. Luego tengo el tema en sí de la historia, o sea, la idea principal, cómo se desarrolló la historia, cómo el autor la fue trabajando, el final de la historia, si tiene algún plot twist que me gustó muchísimo. Para mí esto es importante porque por más que la cadencia o el ritmo sea muy bueno, si la idea del libro al final no me termina de convencer, no lo voy a recomendar. Y por último, los personajes. Muchos lectores al final también terminan un libro porque les gustan mucho los personajes o los dejan porque el autor hizo un desastre con los personajes al final, y eso es algo muy importante. A mí me gusta mucho que los personajes, al menos en los libros largos que leo, tengan un desarrollo, que no terminen en el mismo lugar en el que comenzaron y tengan un buen desarrollo. Entonces, algo para mí fundamental. Y es a partir de esos 3 puntos que yo al final tengo una calificación general para ese libro, y es lo que termino yo. Para mí lo que me sirve es saber si lo voy a recomendar o no. Ahora, ¿por qué recomiendo llevar yo un reading journal? Personalmente lo recomiendo para aquellas personas a las que les gusta como yo muchísimo llevar un registro de lo que están leyendo, saber si están demorando demasiado en leer algo o simplemente porque quieren llevar un registro de los libros para saber qué recomendarle a sus amigos lectores, para saber qué estilo de lectura no les gusta o si hay algún género en concreto que no les está gustando. Esto también les puede servir para intentar nuevas cosas. Y bueno, eso era todo. Esta es mi primera recomendación para los lectores. Definitivamente llevar un reading journal puede ser muy útil, y es una forma de ayudarte a tener constancia como lector. Entonces espero que les haya gustado, y a partir de aquí estaré subiendo muchísimas más recomendaciones y reseñas.